Hola, hoy vamos a hablar de Transformers. Antes de ello, debemos saber qué son las RNN. Es un tipo de red neuronal que procesa datos secuenciales manteniendo una memoria del pasado, es decir, con un estado oculto que se actualiza dependiendo de un estado anterior y esto le permite capturar esas relaciones temporales. A pesar de ello, pues tienen algunos problemas, como son problemas de memoria, ya que cuando va procesando una secuencia, si la secuencia es muy larga, no, lo que vio de primeras es difícil que se recuerde. El desvanecimiento de la expresión del gradiente, ya que tienden a ser muy grandes o muy pequeños y que no son paralelizables, es decir, que cada paso depende del anterior y hay una lentitud en el entrenamiento y predicción. Ahora, ¿por qué usar Transformers? Es una red neuronal diseñada para procesar textos sin recurrencia, es decir, se procesa todo al mismo tiempo, o sea, es paralelo. Eh, También aprenden mejor las relaciones a largo plazo gracias al mecanismo de atención y son más rápidos de entrenar y de escalar. Empecemos por el flujo de datos en el transformer y vamos a empezar por el encoder, que es el que estamos aquí viendo al lado izquierdo. ¿Cómo empieza este encoder? Él recibe la secuencia, en este caso una secuencia de texto, y la tokeniza. ¿Qué significa tokenizar? Divide el texto en distintos fragmentos. Estos fragmentos los vamos a usar para la creación de un diccionario con el que el modelo podrá luego decir qué palabra es la más probable que siga a continuación, pero eso lo veremos más adelante. Luego de tokenizar, vamos a pasarlo por un embedding para volver cada token una representación vectorial de la dimensión que entonces elijamos. Y luego esa representación vectorial, el problema que va a tener es, listo, yo voy a procesar todo el texto al tiempo, no como una red recurrente, entonces voy a perder la noción de quién está antes y quién está después. Entonces tengo que añadirle una posición para que el modelo pueda aprender quién está antes, quién está después y pues cómo interactúan. ¿Sí? Entonces esto es el positional encoding que intenta solventar este problema con base a ondas de seno y coseno en distintas frecuencias. ¿Sí? Entonces, para cada token, en cada dimensión que hayamos asignado del embedding, se le va a sumar un valor, dado estas frecuencias de seno y coseno, si es par o es impar, con el fin de pues, inyectarle la posición en la que está ahí. La combinación de todas ellas va a determinar la posición de este token con respecto a los demás. Luego, finalmente, el embedding que nosotros teníamos lo vamos a sumar con las posiciones que hacemos en la codificación y este input, aquí lo llamamos input y requisito con posición porque es el input que ya tiene pues, la representación vectorial de cada palabra de cada token y su posición con respecto a las demás. Listo. Como sabemos, un problema que tenían las redes neuronales recurrentes son dificultades para recordar información lejana, especialmente en secuencias muy largas. Entonces, ¿qué propone la atención? Es que en lugar de depender de esa memoria lejana, de esa memoria secuencial, perdón, el modelo con esta atención puede mirar directamente todas las palabras. Entonces, en este ejemplo, el gato se subió al árbol porque estaba asustado. Si yo quiero mirar el significado o la relación que hay teniendo en cuenta la palabra asustado, sé que hace referencia al gato, más no al árbol, por ejemplo. Entonces, esta, esta asociación de contexto es lo que se quiere lograr con la atención. Entonces, miremoslo cómo va a ser. Vamos a tener tres ingredientes. Lo podemos encontrar en el encoder. Entonces, vamos a tener tres ingredientes. Una matriz Q, una matriz K y una matriz V. Teniendo en cuenta, esta es la función que encontramos en el paper de Attention Resolving. Entonces, vamos a tener un producto de estas dos matrices que nos va a dar este número, este producto escalar, ya pasado por el softmax. Este softmax lo que hace es darme una distribución de probabilidad para cada una de estas, una distribución de probabilidad dándome un número entre 0 y 1 que me va a decir qué tan probable es la asociación de esta palabra, por ejemplo, de él, con todas sus demás. Y el softmax, si hacemos la suma de todos estos valores, cada uno me va a dar 1. Entonces, siguiendo con la ecuación, vemos que esa matriz producto del softmax se va a multiplicar por esta matriz V. Y esto me va a dar la atención final, que la atención final no solo va a tener la relación que tiene cada una de las palabras con las demás, sino que también va a tener la información de las características de cada una de las palabras, haciendo referencia al input embedding, la posición de estas palabras, más lo que ya calculamos de la atención entre palabras y de la relación que hay entre ellas. Ahora el multi-head attention. El multi-head attention sigue la misma idea de la self-attention, solo que ahora vamos a encontrar unas matrices de pesos y seguimos con los tres ingredientes. Entonces, ¿estos qué me van a dar? Estos me van a dar esta Q'. Y esta Q' se va a dividir en diferentes matrices, en matrices más pequeñas. Estas matrices más pequeñas se van a pasar igualmente por el softmax, multiplicando esta por esta, pasándola por el softmax y después multiplicándola por la matriz V y me van a dar estos, que son las cabezas. Estas cabezas se van a concatenar y se van a multiplicar por una matriz de pesos W0. Y esta me va a dar como resultado final una matriz de atención de multicabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de tener una sola atención, el modelo va a tener varias cabezas que van a hacer lo mismo, pero de diferentes perspectivas.
Es decir, hay palabras en el vocabulario que pueden, según el contexto, enfocarse o relacionarse siendo estas como un sujeto, un verbo o teniendo en el contexto un significado temporal. Entonces, cada una de estas cabezas va a poder enfocarse en una relación distinta. Las conexiones residuales es una conexión directa que salta una o más capas y se suma a la entrada del output de la subcapa. Es decir, que, como se ve acá en el dibujito, el input que entra a la multi-head attention hace su proceso ahí y luego sale add or nor, la capa de normalización. Pero también a esa capa de normalización se le añade un residual, es decir, el input que le ingresó a la multi-head attention. Esto va y se suma, como acá está la fórmula. Ahora, esto facilita el flujo de gradientes, evita la desaparición de información útil y acelera la convergencia. Además de que evita problemas de degradación de redes profundas, es decir, que en las últimas capas de la red los gradientes empiezan a ser similares y no aprende, además de que mejora la estabilidad y el rendimiento del transformer. La Layer Normalization o normalización de capas normaliza los valores del vector de cada palabra para que tengan media 0 y varianza 1. Esto se hace por cada token individualmente, que a diferencia del Batch Normalization lo hace sobre muchos ejemplos a la vez. Esto se hace con la fórmula de normalización que se conoce comúnmente. Se le añade un epsilon en el denominador para que en caso de que el sigma cuadrado sea igual a 0, lo interesante acá es que se multiplica por este parámetro y se le suma el beta. Ahora, estos dos parámetros se le añaden ya que al tener cada token media sobre varianza 1, es difícil que la red aprenda a los patrones de los datos, ¿sí? Entonces, estos parámetros entran para que la red pueda seguir manteniendo su capacidad de adaptarse a la distribución de los datos. Esto se hace de dos formas, post-LN y pre-LN. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero en esencial estas formas de normalizar se enfocan en solucionar estos problemas. El desvanecimiento del gradiente, que lo que es que las derivadas se hacen muy pequeñas y pues los pesos dejan de actualizarse. O la explosión del gradiente, que las derivadas se hacen enormes y el modelo se vuelve inestable. O la saturación, que ocurre cuando la activación cae en una zona plana, un valle. Entonces el gradiente es igual a cero, es decir, no aprende. Ahora, las redes Feed Forward Position Wise es un red neuronal completamente conectado a un perceptor multicapa que se aplica independientemente a cada posición del input, es decir, a cada token. Por ejemplo, si uno tiene una oración o una secuencia de 10 palabras, de 10 tokens, la FFN va a procesar cada token por separado sin mirar a los demás. Ahora, a diferencia de la atención, que es en la que se considera el contexto, la FFN se enfoca en enriquecer la representación de cada palabra individualmente. Es decir, que al aplicar la transformación no lineal a cada palabra, esto permite que se aprendan patrones más complejos que la capa de atención por sí sola no lo haría. Esto se hace con un perceptor multicapa, con una función de activación rel. Todo este flujo que acabamos de mencionar sucede n veces en capas totalmente idénticas. Vuelve a pasar la autoatención y el feed forward. Esto de esta manera. Hago todo este proceso y la salida de la capa 1 es la entrada de la capa 2. Y eso se repite n veces dependiendo del número de capas que nosotros hayamos definido. ¿Para qué hacemos esto? Pues porque las primeras capas pueden llegar a capturar relaciones de bajo nivel, como la gramática, el sujeto y la acción, pero las capas más profundas cada vez encuentran relaciones más abstractas y superiores, como lo pueden llegar a ser, digamos, interpretar el sentimiento y el cuerpo. Esto hace que el encoder lo podamos ver como un embedding contextual porque vemos cómo interactúa cada token con cada token y qué relación tienen entre ellos. Listo, ahora siguiendo con el decoder. En el decoder de ahora vamos a encontrar lo que es el output embedding. Entonces, el output embedding es lo que yo quiero o la respuesta que quiero recibir de mi modelo. Entonces, la generación, siguiendo con el ejemplo del gato se subió al árbol, la generación esperada es porque estaba asustado. Entonces, aquí vamos a ver algo importante que es este SOS. Este SOS es un token que significa Start of Sentence, que es la inicial para empezar la generación, como lo que yo le voy a decir al modelo que le va a indicar que aquí empieza la generación de las demás palabras que él debe enviar. Entonces, algo muy importante es la propiedad autorregresiva en el decoder. ¿Esto qué significa? Que en cada paso de la generación, la secuencia de salida del modelo va a consumir o va a reunir los símbolos o tokens que ya ha generado previamente para volver a hacer todo el proceso y generar otra nueva salida. Entonces, lo que yo quiero que me diga es por qué está asustada. Empiezo indicándole que voy a empezar a generar para que empiece. Él va a hacer todo el proceso del decoder, me va a dar la palabra porque, después esta va a añadirse a mi secuencia, va a entrar nuevamente y ahora me va a dar la palabra estaba. Y así hasta terminar. Y esta va a ser end of sentence, que va a indicar el fin de la generación esperada. Algo importante es que cómo va a ser esto.
algo muy importante es el Mass Multi-Head Attention. Entonces aquí vemos el decoder, y la Mass Multi-Head Attention es que no le va a permitir que él vea o haga trampa viendo las secuencias que siguen. Lo que yo quiero que me respondan, no lo dejo ver las palabras futuras. Entonces, como esto va a entrar a una función softmax, lo que voy a hacer es a todos estos valores, que es la triangular superior, darles un valor de menos infinito para que en la softmax se cancelen de alguna manera y sean muy pequeños, valores muy pequeños que él no va a tener en cuenta. Esto es una máscara de atención causal. Bueno, aquí es donde entra una parte muy importante del decoder, que es la atención cruzada, que es cuando interactúa la salida del encoder, ya después de haber pasado por las n capas, la salida final, ya con texto como tal, y lo que ha generado hasta el momento el decoder. ¿Esto qué permite? Esto es la parte que permite que las salidas que vaya a generar el decoder estén dadas por lo que él ha generado, pero también por lo que fue la entrada. Aquí es donde interactúan estas dos, y la forma de interactuar es curiosa porque las matrices de atención que estamos usando, que son la K, la Q y la V, ya no salen, no se tienen que entrenar, sino que salen, las obtengo a partir de la salida del encoder, ¿sí? Entonces, el token que yo estoy buscando va a ser la query, pero las salidas del encoder, de que va a ser nuestro embedding contextual, funcionan como keys y como values, ¿sí? Esta atención cruzada nos permite que cada palabra que generemos esté, sí, en línea con lo que hemos generado hasta el momento, pero también con el contexto que nos han brindado anteriormente. Para la generación, una vez se ha hecho todo el proceso, vemos aquí el output del decoder. Este va a pasar por una función lineal, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, la combinación de la capa lineal con el softmax es el mecanismo final que me va a permitir, o que va a permitir al decodificador traducir su representación interna, lo que me dio el decoder, de la secuencia a unos tokens legibles del vocabulario. Entonces, la capa lineal va a proyectar ese vector de salida, que es en una dimensión 512, a una dimensión igual al tamaño del vocabulario que yo estoy manejando para el entrenamiento, o para el entrenamiento del modelo, del transformer. Entonces, si tengo un vocabulario de 30.000 palabras, lo que va a hacer es esas 512 proyectarlas a un tamaño de 30.000. Y ya después la función softmax las va a convertir esas puntuaciones, que se llaman logics, en una distribución de probabilidad que me va a decir cuál, en este caso, cuál es la palabra más probable, o la probabilidad de todo el vocabulario que va a ser mi salida final. Bueno, esta es la herramienta que vamos a mostrarles para ya completar un poco más el flujo final del transformer, y pues aquí podemos ver cómo a cada token se le asigna un ID para luego poder identificarlo a la hora de generar el texto. Podemos ver cómo se le suma su posición al encoding, y luego podemos ver cómo pasa en las distintas cabezas de atención. Podemos ver que en este caso tenemos 12, y podemos ver aquí un poco más a detalle cómo pues hace la operación, cómo se le aplica el enmascaramiento y cómo se le pasa al softmax para luego así aplicarle el value. Luego podemos ver que mantiene la conexión residual aquí al final. Aquí se le aplica un dropout para el sobreajuste, y aquí se le aplica pues nuevamente el layer normalization, y podemos ver que aquí la feed forward no la pasa directamente de la dimensión del embedding a la dimensión del embedding, sino que hace primero dimensión embedding, la amplía, esto para mejorar la generabilidad, y luego la vuelve a reducir a la dimensión del embedding. Eso es una modificación de la arquitectura porque es un poco más compleja que la que se muestra en el paper que nos hemos basado, que es Attention Initial Unit, pero pues sigue teniendo la misma estructura de arquitectura autoencoder, de transformer, perdón. Aquí vemos la red feed forward, y aquí podemos ver cómo se calculan los logics, ¿sí? Que es la parte como lineal que vemos en el modelo, y aquí ya podemos ver cómo se le aplica softmax para finalmente tener la predicción de la palabra siguiente que se va a generar. Aquí también es interesante porque nos muestran otros parámetros un poco más avanzados que no hemos mencionado durante la exposición, pero de todos modos aquí los explican, las cuales son la temperatura y el sampling, que son formas como para determinar cuál va a ser la siguiente palabra que el modelo va a generar. Bueno, ya para concluir, podemos ver que los transformers tienen una ventaja mucho más grande a comparación de las recurrentes y las LSTM. La memoria ya no es memoria, sino es como un mecanismo de atención que yo le pongo cuidado todo contra todo y miro cómo se relacionan para poder como entender el contexto y ver qué sería lo mejor a la hora de, por ejemplo, generar la siguiente palabra. Pero esto a cambio de pues, una gran capacidad de costo computacional y muchos datos para poder entrenarse de manera adecuada, ya que pues vimos que no es sencillo como generalizar, ya que pues con texto sabemos que pueden haber infinitas combinaciones, y pues tener esas infinitas combinaciones, por decirlo de alguna manera, y de manera correcta etiquetada, pues es un trabajo grande. Además, sus aplicaciones clave como la traducción, resumir texto, generación de texto, como lo es ChatGPT, chatbots, análisis de sentimientos y otra cosa, hace que sea como el modelo a la vanguardia ahorita mismo para el procesamiento del lenguaje natural, pero pues ya vimos que es una arquitectura densa y algo complejo de implementar. Eso sería todo, muchas gracias.